Ok, hoy vamos a hacer la parte, sería que parte 3, ¿no? Episodio 3. Y en el episodio 3 vamos a la segunda carta del capítulo 2 de Apocalipsis, ¿no? Así vamos en este momento. Estamos lentos con el sistema, pero ya estamos ahí. Ahí está. La carta a Esmirna. La semana pasada vimos Éfeso, ¿cierto? Bueno, ahí está el mapa, ¿no? Ahí en su pantalla está el mapa, a un costado pues está la ciudad, la fotografía de la ciudad antigua de Esmirna, y abajo pues está uno de los dioses, Dionisio, ¿no? El dios del vino. Apocalipsis 2:8 dice, escriba al mensajero de la comunidad en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y vivió, ¿no? Se resucitó. ¿Por qué dice yo soy el primero y el último? ¿A qué se refiere? ¿A qué es Elohim? ¿A qué hizo la creación? ¿O a qué se refiere cuando dice el primero y el último? Adán, eso, porque él salió, el material genético, yo estoy seguro de eso, el material genético de Adán, el Eterno tomó para crear a Eva, el Eterno con ese material genético lo hizo a Yeshua. Ese material genético fue puesto en Miriam, en el vientre de Miriam fue puesto este material genético para que ahí pues sea engendrado Yeshua. ¿Quién lo engendró Yeshua? Fue el Eterno. Por eso en un salmo dice, yo te engendré hoy. ¿O no dice eso? ¿Ah? Hijo mío eres tú, yo te engendré hoy con el material genético de Adán. Entonces por eso él dice, yo soy el primero, soy el último Adán. ¿Sí? Y Pablo también lo dice, ¿no? El primer Adán nos metió a la muerte, pero el postrer Adán nos regresa a la vida, dice Pablo. Ok, bueno. Apocalipsis 2:8, escribe al mensajero de la comunidad en Esmirna. El primero y el último, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tu tribulación y tu pobreza. Conozco tu tribulación y conozco tu pobreza, pero enseguida dice algo que los confunde a todos y que nadie ha encontrado la solución. Porque dice, pero eres rico. Yo creo que eso le dice también al hermano William. Conozco tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico. ¿Cierto? ¿A cuántos hermanos le dice? Bueno, le está escribiendo acá y nosotros tenemos que comprender eso. Bueno, ¿y cómo es eso? ¿Cómo funciona? A ver, vamos a interactuar. A ver, los hermanos de la transmisión también. ¿Sí están conectados los hermanos? ¿O ya se aburrieron y se fueron porque estaban esperando y no entraron? ¿O si están ahí? Sí, les enviamos un saludo entonces a todos los hermanos. Ustedes tienen paciencia, ¿no? Paciencia, muy bien. Sí. Y dice, hermano, gracias por la enseñanza que no falle. Que no falle, que no falle. Aquí estamos nosotros ahí, al pie de la lucha. Sí. Entonces, yo conozco tu tribulación y tu pobreza, dice el versículo 9 de Apocalipsis 2. ¿Quién le está diciendo? Yeshua, ¿no es cierto? Yo conozco tu tribulación y tu pobreza, aunque eres rico. ¿Sí? Aunque eres rico. ¿Ok? Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son. Más bien son sinagoga de Satanás, dice la Reina Valera. Estoy leyendo acá, como dice, creo que se dice la Reina Valera. Y la israelita Nazarena también dice lo mismo. Pero la Reina Valera dice algo parecido, ¿no? Son sinagoga de Satanás, creo que dice, ¿no es cierto? ¿Qué dice la Reina Valera? ¿Cómo dice? Sinagoga de Satanás, ¿no? Bien. Entonces, vamos a tratar, ahí, déjame compartir un poquito porque quiero, no se olviden, denle like y compartan, ¿sí? No se olviden la campanita. Okay. Bueno, fíjense que este tema, vamos a analizar varios elementos, ¿no? En esta carta.
Yo generalmente no siento calor, pero verdad que hoy sí se siente un poquito de calor, ¿no? Bueno, no sé si le digo, hay que analizar varios elementos, ¿no? Mm, tenemos los siguientes elementos, dice, yo conozco tu tribulación y tu pobreza, ¿no? Conozco, dice, o sea, algo estaba pasando ahí, porque le dice, conozco la tribulación, está en tribulación. Esta tribulación le causó pobreza, ¿no? Porque le dice, conozco tu tribulación, conozco tu pobreza, aunque eres rico. Entonces, es posible que se trate de un personaje como Pablo, por ejemplo, que Pablo era un hombre de la aristocracia, Pablo era de una familia muy prominente, muy rica, de la élite, de la familia de Pablo, pero llegó un momento que Pablo, por sus tribulaciones, pasó necesidades, o sea, estuvo en pobreza, pero era un hombre rico. Es importante, hermanos, y esto si los predicadores me escuchan y los hermanos que se están preparando para predicar, es importante para ser siervo del Eterno ser honesto, es lo más importante. Si usted se equivocó, no hay problema decir me equivoqué y ahora vamos a corregir. Y la equivocación es propia de los seres humanos, ¿no? Pero cuando te viene el Eterno, pues quitan los errores, ¿no? Y yo digo, ¿dónde está el error? El error no está en la investigación fue muy bien manejada. Cuando yo dije en algún momento, ¿a quién se refiere? Cuando dice los que dicen ser judíos y no lo son, y yo dije, los ázaros, me equivoqué en qué? En un detalle, que nadie se iba a dar cuenta, porque la gente sigue diciendo lo mismo y va a seguir diciendo lo mismo. ¿Dónde está el detalle? La investigación está bien hecha. ¿Sabe dónde está el error? Que me hizo caer en cuenta el Eterno, Yeshua, en que tenemos que analizar y lo que estamos estudiando es la carta que el Eterno le revela a Yeshua, que Yeshua le da a Juan por medio de ángeles. La carta no está hablando de los Lázaros porque los Lázaros no están haciendo, están recorriendo, no, todavía no estaban ellos, en ese momento sí existían, pero no estaban haciendo lo que hoy eh, el sistema utilizó por medio de ellos, lo que hoy están haciendo. Hoy sí podemos decir, si yo les digo a alguien, a ver, yo le doy la voz para que no le perturbe, Benjamin, mire, si yo hoy le envío una carta a alguien y le digo los que dicen ser judíos, pero no lo son, sí, hoy en día ellos son de los que encajarían, aunque encaja otra cosa también, pero ellos encajarían. Pero donde me equivoqué y se equivocaron todos los que lo dijeron y se van a seguir equivocando, es que el análisis que estamos haciendo y lo que escribió en esa carta, no estaban los ázaros ahí. Ellos no se habían movido todavía. Ellos no estaban ni siquiera habían adoptado la religión del judaísmo, en ese tiempo todavía no la adoptaron. Los ázaros ahí eran bárbaros, no eran judíos todavía. En el tiempo de la carta, todavía no se convertían al judaísmo los ázaros. Así que no se está hablando de los ázaros. Y como yo dije mal, aunque la investigación está bien hecha, pero para otro tiempo, para el tiempo que ellos están ahí en el Estado de Israel, para ese tiempo sí, pero no para analizar la carta. ¿Sí me comprende? Los de la carta no son los ázaros. No. Ya vamos a ver quiénes son. Pero hay que rectificarlo, ¿no es cierto? Porque lo dijimos y hay que ser valiente y hay que ser honesto, porque de eso se trata, ¿no? De corregir lo que se dijo mal, lo que se enseñó mal, porque la perspectiva de la investigación, sí, es verdad, por ejemplo, que dijimos, ¿quiénes se quedaron ahí? ¿De dónde son? ¿Y quiénes son los que estaban en la franja de Gaza? ¿De qué linaje son? Pero nada tiene que ver con la carta de lo que Pablo está hablando. Es muy común que tomamos las cartas
Y decimos, mira lo que nos dice, pero no nos dice a nosotros, porque la carta tiene un remitente, ¿no es cierto? ¿A quién va dirigido? Y esa carta va dirigido al dirigente de Esmirna y lo que estaba pasando en Esmirna, no acá, no en la casa de Israel actual, no, lo que pasaba en Esmirna. Entonces quedamos corregidos y eso es lo maravilloso cuando el Eterno nos habla, ¿no? Y nos dice, corrige, porque no estuvo bien, ¿cierto? Eso es lo maravilloso. Ok, sigamos. Bueno, ahí les tengo una fotografía para entrar ya en materia. Dice, por la tribulación, aquí está la fotografía, ¿no? Por la tribulación estás pobre, pero eres rico. Ahí le traje una fotografía, ¿no? El mismo hombre, pero esa caricatura, ¿no? Uno con sus maletines llenos de dinero que representa o simboliza al rico, y el otro, pues, sacando sus bolsillos, pues, prácticamente vacíos, ¿no? No hay ni tierra, ahí cae basura. Entonces representa al pobre, ¿no? Pero la misma persona. Porque eso es lo que está diciendo, ¿no? Yo conozco tu tribulación, que eres pobre, pero eres rico. Entonces, ¿de qué riqueza le habla? De la riqueza de él, como el caso de Pablo, o le está hablando de que no te preocupes, que hoy estés así, porque riqueza es la que yo te ofrezco. ¿Ok? Entonces vamos al análisis con la siguiente diapositiva, para ir ya rápidamente. Mateo 6, capítulo 6, versículo número 19. No acumulen para ustedes riqueza en la tierra donde la polilla y el moho corrompen. Y mire que le hice énfasis ahí con color rojo, ¿no? Donde los ladrones irrumpen y roban. Versículo 20. Más bien acumulen para ustedes riquezas en el cielo, donde la polilla y el moho corrompen, y donde los ladrones no irrumpen ni roban. Porque donde está la riqueza, allí está también tu corazón. Mire, ¿por qué Yeshua habla de que vienen los ladrones y te quitan tus bienes? Entonces dice, haz riqueza donde eso no va a suceder, ¿no? Bueno, una orientación espectacular que de pronto sí comprendemos lo que dice Yeshua. Pero ¿por qué lo dice? ¿Qué estaba pasando? ¿Cuáles son los acontecimientos de lo que está sucediendo? Ok, para eso, para poderlo comprender y poder luego entender lo que se dice en la carta a Esmirna, por la literatura que yo leí de algo que pasaba en ese tiempo, que estaba pasando en ese tiempo, porque la historia, las literaturas, que nosotros no encontramos acá porque hay muchos libros que no han sido tomados en cuenta, como los libros de Irineo, los dichos de Policarpo. ¿Sí? Es importante, por ejemplo, Juan, que escribe Apocalipsis, tuvo un discípulo que se llamaba Papías. Y Papías tenía un discípulo, varios discípulos, entre ellos estaba Policarpo, estaba Clemente, y este Policarpo tuvo un discípulo que se llamó Irineo. Irineo escribe varios libros. Yo he leído este libro quinto y cuenta historias, muy interesante Irineo, ¿no? Pero fíjense ustedes, vamos a Hebreos capítulo 10, versículo número 32, porque lo que él cuenta es algo que realmente ha sucedido según Pablo. Era el obispo de Esmirna, correcto. Mateo 6, 19. No. Hebreos capítulo 10, versículo número 32. Hebreos capítulo 10, versículo número 32. Ya Yeshua ya nos dijo, no acumulen riqueza en la tierra. No quiere decir que sea malo, que si te va bien, que tengas bienes. No, no significa eso, sino si tú vas a poner todo tu esfuerzo, no lo hagas en las riquezas. O sea, no le quites tiempo al Eterno. No vas a dejar de guardar Shabbat por irte a trabajar
Porque imagínate que vengan los vacunadores, vengan los delincuentes y te quiten todo. ¿De qué te sirvió apartarte del Eterno? De nada, ¿cierto? Entonces dice aquí en Hebreos, capítulo 10, verso 32. Tantas veces, hermanos, tantísimas veces que hemos leído, en serio, tantísimas veces, pero hay cosas que, no sé, ¿será que el momento no era el adecuado para entender, no? Pero esto es maravilloso, ¿verdad? Hebreos 10:32. Traigan a la memoria los días del pasado, cuando después de haber sido iluminados, soportaron un gran conflicto y aflicciones, o tribulaciones, dirá en la Reina Valera. Verso 33. Por una parte, los hicieron espectáculo público con reproches y tribulaciones. Por otra parte, se asociaban con los que han estado en tal situación, porque no solo se compadecían de los presos, sino que con gozo padecían las confiscaciones de sus bienes. ¿Sí ve qué estaba pasando? No nos dimos cuenta, no lo analizamos, pero hoy, como queremos entender qué era lo que le pasaba a los creyentes en Esmirna, aquí está lo que dice Pablo, ¿no? Le estaban confiscando los bienes. Repito, ¿no? Versículo 33 de Hebreos 10. Por una parte, los hicieron espectáculo público con reproches y tribulaciones. Por otra parte, se asociaban con los que han estado en tal situación. Porque no solo se compadecían de los presos, porque los estaban metiendo a la cárcel, sino que con gozo padecían la confiscación de sus bienes, sabiendo que ustedes mismos tienen una posesión mejor y perdurable. Verso 35. Así que no pierdan su confianza, que conlleve una gran recompensa, ¿no? Les estaban quitando los bienes y los estaban metiendo a la cárcel. Ok. Vamos a 2 Corintios, capítulo número 11, versículo número 22. Porque estamos analizando estos elementos, ¿no? Rico, pobre. 2 Corintios 11, 22. Era rico, pero estaba pobre, ¿no? Por la aflicción. Y también dice los que son judíos, pero no son. Entonces vamos a identificar esos elementos y con la ayuda de Pablo, pues vamos a llegar a un entendimiento. 2 Corintios, capítulo 11, versículo número 22. Dice, ¿son hebreos? Pregunta Pablo, ¿son hebreos? Yo también, dice Pablo. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son servidores de Mashiach? Y mire lo que dice Pablo, ¿no? Hablo como delirando. ¿Cómo dice la Reina Valera? ¿Ah? Como que estuviera loco. Claro, cuando él dice, son siervos de Mashiach, hablo como que si estuviera loco, porque ustedes siervos de Mashiach no son, eso es lo que está diciendo. En esta versión dice, hablo como delirando. ¿Pero por qué? ¿Por qué dice eso Pablo? Hablo como delirando. Cuando le pregunto, ¿ustedes son siervos de Mashiach? Dice, yo más, dice Pablo, ¿no es cierto? En trabajos arduos. O sea, ahí él está diciendo, ustedes dicen que son siervos de Mashiach. ¿Y su trabajo? Entonces dice, en trabajo arduo, más en cárcel, más en azotes, y en azotes sin medidas, en peligro de muerte muchas veces. 5 veces he recibido 40 azotes menos uno de los judíos. ¿Sí? Durante 5 veces lo azotaron, ¿no es cierto? 39 azotes. Verso 25. 3 veces me han azotado con vara. Una vez me apedrearon. ¿Se acuerdan que lo mataron a Pablo? Lo mataron, lo apedrearon, lo dejaron muerto y los discípulos fueron y lo resucitaron, ¿no? Ok. Entonces dice, una vez me han apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado en lo profundo del mar, verso 26. Muchas veces he estado en viajes a pie, en peligros,
peligros de río, en peligro de asaltantes, en peligro de los de mi nación, en peligro de los gentiles, en peligros en la ciudad, en peligro en el desierto, en peligros en el mar, en peligros, y este me parece el peligro más espeluznante que pudo haber pasado Pablo y que vamos a pasar muchos, en peligros entre los falsos hermanos. Ese es el más doloroso del todo. En serio que ese sí es doloroso, ese peligro. Verso 27. Vamos a la siguiente diapositiva. Verso 27, estamos en 2 Corintios más. En trabajo arduo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed. Un hombre rico como Pablo, ¿no? Pero tuvo que pasar por servirle a Mashiach. Hambre y sed. En muchos ayunos, en frío y en desnudez. Verso 28. Y encima de todo, lo que se agolpa sobre mí cada día, la preocupación por todas las comunidades. Y yo sí le creo a Pablo porque yo lo he vivido. Y me disculpan que me ponga, digamos, como ejemplo, pero es que lo he vivido y tengo que dar testimonio. Es más, aquí hay personas que tienen muchos años ya y supieron cuando estuve grave yo, muy enfermo. Y digamos, parte de mi enfermedad fue precisamente por la preocupación, porque estar aquí al frente no es fácil. Y yo le entiendo lo que dice Pablo, porque cuando él dice el versículo 28 de 2 Corintios 11, encima de todo lo que se agolpa sobre mí cada día, la preocupación por todas las comunidades. Verso 29. ¿Quién se enferma sin que yo me enferme? Eso es verdad, hermano, eso es verdad. Cuando le pasa algo a alguien, en serio, se absorbe. Verso 29 de 2 Corintios 11. ¿Quién se enferma sin que yo no me enferme? ¿Y a quién se hace tropezar sin que yo no me indigne? Claro que indigna cuando se ve a alguien que no está haciendo las cosas correctamente. ¿Causa indignación? Sí, causa indignación. ¿A quién se hace tropezar sin que yo no me indigne? Verso 30. Si es preciso gloriarme, yo me gloriaré en mi debilidad. Verso 31. El Elohim y Padre de nuestro Maestro Yeshua, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento, dice Pablo. Y verdad, yo sí le creo. Sí le creo. Porque he vivido precisamente muchas cosas de lo que Pablo vivió. Ok, miren. Ahora, ahí tenemos más o menos un preámbulo, un adelanto de qué es esto, ¿no? De qué era lo que estaba pasando. Dice que le escriba al ángel de Esmirna, eres pobre, conozco tu tribulación, aunque eres rey. Pero también habla de personas, o sea, dice ahí, aquellos que han blasfemado y ellos son sinagoga de Satanás, dice ahí, ¿no es cierto? Pero entonces eso lo vamos a comprender. Ahí tengo una diapositiva, una fotografía que encontré y se las traigo porque la verdad que cuando la vi yo digo, me reí, pero digo, o sea, yo también pensaba así, ¿no? Mira la fotografía. Entonces ponen a los judíos ortodoxos, ¿no? Pero ellos no son la sinagoga de Satanás de la que se está hablando en la carta. Nosotros también lo dijimos y en un momento pues pusimos de pronto una fotografía, pero no son ellos. Y que hay que decir la verdad, ¿no es cierto? La carta no habla de ellos. Sí habla de oponente, que ya vamos a ver de qué es, donde podríamos hoy decir sí son ellos, pero no, la carta no tiene nada que ver con ellos, ¿no? Hoy podríamos decir sí, para nosotros ellos son oponentes. Pero estamos hablando de la carta. En la carta ellos no existen. Así que no tienen ellos nada que ver con la carta. Ahí estamos, ¿no? Vamos a la diapositiva donde vamos a ir a Gálatas, capítulo 3. Esa es. Gálatas, capítulo 3,
pero la traje directamente de la aplicación esa es la interlineal, ¿no? ¿Qué dice? Apocalipsis 2.9. Ya, sí, primero Apocalipsis 2.9, ok. De la interlineal. Apocalipsis 2.9. Entonces vamos a analizar esto de qué es ¿cómo es? La sinagoga de Satanás. Ok, vamos a ver qué dice ahí. Dice, así como, exactamente como está literal en el interlineal, ¿no? Traducido directo del griego. He sabido de ti la aflicción y la pobreza, pero rico está siendo, y el insulto injurioso procedente de los diciendo judíos ser a ellos mismos y no están siendo, sino sinagoga del adversario, dice ahí, ¿no es cierto? En griego. Ok. Y yo les puse ahí con letra azul la palabra hebrea Keneset y la palabra hebrea la Satán. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando usted revisa la codificación de las palabras griegas, lo lleva a esas palabras hebreas. Entonces, la siguiente diapositiva yo se la traje en hebreo. ¿Sí? Solamente el pedazo que habla de los que dicen ser judíos, pero no lo son. ¿Sí? Ahí está, ¿no es cierto? Ahí está en hebreo. Yo sé que ustedes ya leen algunos. Yo conozco tu tribulación y tu pobreza, aunque eres rico, y las injurias de los que dicen ser judíos y no lo son. ¿Sí? Los que dicen ser judíos, pero no son, ¿no es cierto? Fíjense en ustedes de algo importante. Ahí está la palabra Keneset, ¿ok? Y no dice Cajal, no dice sinagoga, no dice Cajal o Keilah, no dice, ¿ya? Sino que dice Keneset, ¿ok? Miren ahí, donde yo le puse la pronunciación. Al final, dice Ki in hem beit Keneset. ¿Qué es beit? ¿Beit qué es? Casa. Ok, Keneset, ¿sabe lo que es? Asamblea. O sea, la casa asamblea. ¿Ok? Y Hasatán, ¿sí? Porque ahí está con el pronombre, ¿no? Usted puede decir Hasatán si es una persona, pero si dice la Satán, son muchos, ¿no? Entonces dice, ve quién es la Satán. ¿Qué significa? Una casa de asamblea de opositores. ¿Ok? Entonces no es ni el diablo, no es ni... O sea, simplemente son opositores. Había un congreso de personas que estaban opuestos a lo que estaba enseñando este personaje, ¿no? Y les cuento una cosa. Resulta que a Policarpo, que fue un emisario de Esmirna, a él, pues, lo martirizaron. Lo martirizaron y lo mataron también, a Policarpo. ¿Ok? Eh, pero Policarpo pasó algo, un milagro muy bonito, ya se los voy a contar. Milagro bonito, lo cuenta Irineo, ¿no? Milagro bonito, antes de que lo maten. Muy chévere, ¿no? Muy bueno, muy bonito. Igual murió, pero no importa, pero es bonito el milagro que le hizo Yeshua. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva, después les cuento eso. Para ver algo, ¿no? ¿Qué significa Keneset? Era después de lo que vimos en hebreo. Ese que está ahí, ese que está ahí. Miren ahí, eso es de un recorte del diario que me llega a mí porque estoy afiliado a un diario de Israel, ¿no? Ok, miren, ¿qué dice ahí? Entonces yo busqué y encontré eso, miren. ¿Qué es Knesset? Yo vi la asamblea que son los que, como aquí en el Congreso, ¿no? Allá en Israel existe una asamblea que se llama Beit Knesset, que son los que regulan al presidente de la República o al primer ministro, lo regulan ellos. Es como la Corte de Justicia, ¿ya? Se llama Beit Knesset, ¿ya? Y por eso les traje, miren lo que dice ahí.
Yo lo tengo acá en letra muy, muy pequeñita. Dice, la Knesset es la autoridad legislativa y la Cámara de Representantes del Estado de Israel. Su sede es la residencia del Knesset en el gobierno Kiryat en Jerusalén, ¿no? Bueno, ahí está, con la fotografía y todo, que eso lo saqué, esa fotografía del internet, ¿no? En Wikipedia está así ese logo. Ok, entonces, ¿qué es Beit Knesset? La Satán es una asamblea de opositores. No tiene nada que ver el diablo ni nada de lo que ha querido poner la Iglesia Católica, ¿no? En esas versiones del Nuevo Testamento. Okay. Simplemente está hablando de un grupo de personas que son opuestos, pero ¿a qué? Que esa es la esencia de todo esto. ¿Ustedes se acuerdan cuando en Hechos de los Apóstoles, se acuerdan cuando detuvieron a Pedro y creo que fue Felipe, que estaban bautizando? Estaban hablando del Mesías, ¿se acuerdan que los encarcelaron y después le dijeron que lo soltaban siempre y cuando no enseñen en el nombre de Jesús? ¿Se acuerdan? Y Pedro les dijo, prefiero ser enemigo de los hombres, pero no enemigo del Eterno, porque Él nos mandó a predicar de Jesús. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Bueno, a ellos los apresaron, a Pedro, y creo que el otro fue Felipe. Y entonces le dijeron, no enseñes más en ese nombre. Y Pedro, que era así bien férreo, ¿no? Él era un sicario. Él dijo, prefiero ser enemigo del Eterno y no voy a obedecer a ustedes a qué, porque ellos le decían que no enseñen el nombre de Jesús. Resulta que eso no ha sido así más de sencillo. Es amigo del Eterno y enemigo del nombre. ¿Qué te dice enemigo del Eterno? No, no, no. Él le dice, así él dijo así está escrito, dice, yo no me voy a declarar enemigo del Eterno y amigo de los hombres. ¿Por qué? Porque si le obedecía a ellos, iba a declarar enemigo del Eterno. Entonces, yo no me voy a declarar enemigo del Eterno, haciéndole caso a ustedes. Así creo que está escrito. Entonces vamos a seguir pregonando a Yeshua. Y ahí interviene Gamaliel y le dice, hermanos, les digo, tengan cuidado y no vaya a ser que estén peleando contra los niños. Porque si eso que ellos enseñan es de los hombres, se va a disolver. Pero si no, no hay nadie que lo detenga. En ese episodio sí se acuerdan, ¿no? Bueno, y esto no ha sido así nomás, ¿no? Sino que resulta que esto trascendió tanto, hermanos, tanto, que se dictó un edicto en el cual comenzaron a perseguir a los que llaman cristianos, los llamaban cristianos, que eran los nazarenos, pero bueno, después se trastornó eso, y comenzaron a perseguirlos para que no enseñen en ese nombre. Y sacaron en el año 23, en la época de Tiberio César, ¿no? Emperador romano, sacaron el edicto en que tenían que decir que César era Curios, el Señor. Y el que no presentaba incienso y decía, renuncio a los cristianos. Los romanos era una obligación y los que los denunciaban como cristianos los llevaban y decían, blasfema contra Cristo. Y prende el incienso y declaro que César es el Señor. Si no, se le confiscaban los bienes y se los exponía a la muerte. ¿Ok? O sea, no ha sido así nomás, sino que es una cosa complicada. Y vamos a comprender otras cosas que se dicen en cartas. Ok, por eso es importante la historia, ¿no? Bien. Ahora, eso lo estamos contrastando con la escritura. ¿Sí? Ok, por eso es que le dicen a los discípulos, no enseñes en ese nombre. Ahí empezó todo. Ok. Felipe encontró a Natanael. Vamos a Juan capítulo 1, versículo 45, ¿no? Juan 1, 45. Pongámosle ahí la diapositiva, Juan. Juan
capítulo 1, versículo número 45. Ya estamos ahí, ¿no? Dice, Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos encontrado a aquel de quien escribió Moshe en la Torá y también los profetas, a Yeshua el Nazareno, el hijo de Joseph. Y dijo Natanael, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Por qué dice eso? Porque era una ciudad de refugio. Verso 46. Y le dijo Natanael, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le dijo, ven y ve. Verso 47. Yeshua vio que Natanael venía hacia él y dijo, de él, no, o sea, de Natanael, este es un verdadero israelita en quien no hay engaño. Verso 48. Natanael le preguntó, ¿de dónde me conoces? Yeshua le respondió, antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Y Natanael le respondió, Rabí, tú eres el hijo de Elohim, tú eres el rey de Israel. O sea, Yeshua ya había tenido una visión de él, ¿no? Y ya sabía que él era un verdadero israelita. Vamos al versículo 48, ¿no? Natanael le preguntó, ¿de dónde me conoces? Yeshua le respondió, antes de que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Y Natanael le respondió, Rabí, tú eres el hijo de Elohim, tú eres el rey de Israel. O sea que él estaba consciente de la enseñanza, sabía que iba a venir el Mesías y estaba esperando al Mesías. Cuando tienen este diálogo se da cuenta que él realmente es el Mesías, ¿no? Vamos a Juan capítulo 8, verso 35. Juan capítulo 8, verso 35. Yeshua dice, el esclavo no permanece en la casa para siempre, el hijo sí permanece para siempre. Verso 36. Así que si el hijo los hace libres, están verdaderamente libres. Verso 37. Sé que ustedes son descendientes de Abraham, sin embargo, procuran matarme, porque mi palabra no tiene cabida en ustedes. Yo hablo de lo que he recibido del Padre. Ustedes hacen lo que han oído de su padre. Ellos respondieron, nuestro padre es Abraham. Yeshua les dijo, pues si son hijos de Abraham, hagan las obras de Abraham. Pero ahora procuran matarme a mí, un hombre que les ha hablado la verdad y que oí de parte de Elohim. Eso jamás haría Abraham, ¿no? Porque ellos le dicen, somos hijos de Abraham. Son hijos de Abraham porque no hacen las obras de Abraham, porque está escrito que Abraham, a su descendencia, le iba a enseñar el camino correcto de Elohim, ¿no? Eso está escrito en el libro de Génesis. Vamos al verso 41 de Juan 8. La siguiente diapositiva, Juan 8, 41. Ustedes hacen las obras de su padre. Ellos le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Tenemos solo un padre, Elohim. Verso 42. Entonces Yeshua les dijo, si Elohim fuera su padre, ustedes me amarían. Y eso tiene un sentido lógico. Porque si ellos, cuando él le dice, si ustedes son hijos de Elohim, les está diciendo, si Elohim estuviera conduciendo su vida, llevándolos por el camino correcto, que es lo que siempre digo, hermano. Si una persona dice que es predicador, que es siervo del Eterno, ¿por qué el Eterno no le habla para que se corrija? ¿Por qué el Eterno no le dice, oye, ¿sabes que te equivocaste en esa enseñanza? ¿Por qué Yeshua no viene y le dice, así no era? Y es así como te voy a decir. ¿Por qué no corrigen? ¿Por qué no les habla? Y es lo que está diciendo aquí Yeshua, ¿no es cierto? Si ustedes son hijos de Abraham, me amarían, porque yo he salido y he venido de Elohim. O sea, ellos hubieran reconocido a Yeshua. Dice, yo no he venido de sí mismo, sino que Él me envió. Verso 43. ¿Por qué no comprenden lo que digo? ¿Por qué no pueden oír mis palabras? Le dice él, ¿no es cierto? Verso 44. Ustedes son de su padre, el calumniador, y quieren satisfacer los deseos de su padre. Él ha sido homicida desde el principio y no se ha basado en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo propio habla, porque es mentiroso y es padre de mentira. Ahora vamos a escucharlo a Pablo con la enseñanza de Yeshua, ¿no? Yeshua dice una gran verdad, ¿no?
El que es hijo de Elohim va a seguir el camino de Elohim. ¿Por qué? Porque es simiente de Abraham. Y Pablo sí aprendió muy bien eso y nos va a enseñar. Romanos capítulo 9, versículo número 3. Romanos capítulo 9, verso 3. Dice Romanos 9, 3. Porque desearía yo mismo ser separado de Mashiach por el bien de mis hermanos, mis parientes, según la carne. Yo, dice, quisiera ser apartado de Mashiach. Si en algo, pues en eso ayudaría, ¿no? Verso 4. Ellos son israelitas. A ellos pertenece la adopción, a los israelitas, pero a los verdaderos, a los Natanael. No a cualquiera que diga que es israelita, no a cualquiera que se disfrace, no a cualquiera que se pare y que diga, bueno, que yo soy el maestro. No, 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 no. No, a los Natanael, a los que no hay engaño en su boca. Verso 4. Ellos son israelitas, a ellos pertenece la adopción, la gloria, los pactos, la promulgación de la Torá, el servicio y las promesas. Verso 5. De ellos son los patriarcas. El linaje de ellos proviene de Mashiach, quien está sobre todas las cosas. Bendito sea Elohim por los siglos. Amén. Verso 6. No es que haya fallado la palabra de Elohim, es que no todos los nacidos en Israel son de Israel. Sí, porque cualquiera puede haber nacido ahí, ¿no? Pero no es linaje de Abraham y no tiene la enseñanza de Abraham, pues. O sea, no puede alguien decir, no, pero míralo, pues si él nació allá en Israel. Pero ¿y si no es el linaje de Abraham? No va a tener la promesa. Se fueron de aquí y comenzaron a tener hijos allá, ¿cuál es el problema? Nacieron en Israel, tienen pasaporte israelí, que es su condición estatal, ¿no? Pero no son el linaje de Abraham, no son nacidos de Abraham. Repito, estamos en Romanos 9, verso 6, ¿no? No es que haya fallado la palabra de los índices Pablo o Shaul, es que no todos los nacidos en Israel son de Israel. Verso 7. Ni por ser descendientes de Abraham, eso confunde mucho, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos. O sea, eso, si usted me dice que lo entiende, no le creo. A ver, dígame qué es. A ver, ¿qué dice ahí? Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos. A ver, vamos a descifrar eso. Está diciendo claro, los que descienden de Abraham, no todos son hijos de Abraham. No todos los que descienden de Abraham son hijos de Abraham. A ver, primero, ¿qué se le atribuye como hijo? ¿Qué se le atribuye realmente como hijo? Al que le obedece a su padre, al que sigue su camino, al que es instruido. Ese es padre. Acuérdense que los profetas, su líder, ¿qué era? Su padre. Todo el que enseña, todo el que guía, es padre. ¿Cierto? Por eso, acuérdense que Yeshua dice, y ustedes no se llamen padres, ¿no? Porque el que es padre, pero no es de Abraham. Correcto, correcto. No lo reconoce como hijo, porque no hizo su voluntad. ¿Ok? Bien. Ahí estamos, ¿no? Ahora sí lo desciframos, ¿no? Ok. Versículo 7. Ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos suyos. Esaú no es ahí. No es escogido como hijo. Aunque desciende, no es escogido como hijo. Ok. Todo, versículo 7, ¿no? Ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos suyos, sino que en Isaac te será contada tu descendencia. Y luego en Jacob, ¿no es cierto? Esaú no es reconocido como hijo. Versículo 8. Esto quiere decir que no son los hijos naturales. Esaú es un hijo que no obedece y se convierte en hijo natural porque no obedece. Ok. Esto quiere decir que no son los hijos naturales los que se cuentan como hijos de Elohim. Más bien, los que son hijos como resultado de la promesa son los que se cuentan como descendientes.
¿Ok? Juega algo importante entre la simiente y la promesa, que son los que van a ser contados hijos. Ok, vamos a ver. Sería más o menos como los que hacen inmersión y nacen nuevamente en Yeshua. Claro, sería. Sería. Nicodemo, tiene que volver a nacer. Exacto. A Nicodemo le dice, si tú no naces de Yeshua, tú no serás contado como hijo. Y aquí vamos a Gálatas, ahora sí, Gálatas 3:16. Pero vamos de una vez a la aplicación interlineal, ¿ya? Porque la verdad que esta aplicación es muy, muy buena, ¿no? Ahí nos dice las palabras correctas porque la Reina Valera, pues por ahí nos mete muchas cositas, ¿no? Gálatas 3:16. Déjame ampliar yo acá porque soy corto de visión aún con lente. A ver, dice Gálatas 3 dice, a él, pero a Abraham, fueron dichas las promesas y la semilla de él no está diciendo y a las semillas. Si ustedes leen la palabra griega, se van a dar cuenta que la una está en singular y la otra está en plural. Pablo está diciendo, cuando habla de la simiente, no habla en plural, habla en singular. Siempre lo leí, nunca le presté atención, pero ahora fui a leer en un texto hebreo y efectivamente, cuando le habla a Abraham el Eterno sobre tu simiente, no le habla en plural. Para que sea plural, tiene que estar siempre conjugada la palabra hem, porque hem está hablando en plural, ¿no? O tiene que tener la terminación, ya sea im, que es plural masculino, o la palabra ot, que es el plural femenino, pero no está conjugado así. Entonces, miren ustedes, yo les explico. Cuando en el griego dice, cuando está diciendo de las semillas, no está diciendo en plural, está diciendo semillas solamente, ¿cierto? Ok. Dice, ¿cómo? Dice, no está hablando sobre muchas, sino sobre una. Y la semilla de ti, quien está ungido, ¿no? Ahí está el ungido porque en griego es Christus. Ahí está la palabra Christus, ¿no? Donde dice ungido, arriba, donde dice griego, dice Christus. Ok. Ahora, fíjense que yo le puse al lado de semilla una palabra. Si ven esa palabra en la parte de abajo, si pueden con el cursor, me la pueden ahí, bueno, en la parte de abajo, ¿no? Ahí les puse una flecha. Si ven una flecha ahí, una flecha azul y la palabra azul en hebreo dice cera, al lado de semilla, donde termina la flecha, ¿no? Y yo tomo desde el verso hebreo de Génesis, que ahí está la palabra cera, ¿sí? Ahí está la palabra cera conjugada. Cera significa semilla, significa esperma, significa linaje. Ok. Entonces, ahí ustedes van a ver que está conjugada la palabra cera, pero está conjugada para el plural. No está conjugada para el singular. No está la palabra gen, que es la que siempre se va a usar en una conjugación para el plural. Y tampoco está la terminación para plural y M, si fuera plural masculino, o la palabra, la letra OT, que es plural femenino. O sea, no está conjugado realmente para plural. O sea que Pablo no lo dice por locura. Cuando está diciendo, cuando habla de la simiente, no habla de muchos, habla solo de uno. ¿Por qué? O sea, es interesante esto, ¿no? ¿Qué estaba pensando el Eterno cuando le dijo eso a Abraham, nuestro padre, ¿no? Cuando le dice, en tu simiente se bendecirán las familias de la tierra. En tu simiente habrá promesa. ¿Cuál es esa simiente? Yeshua. O sea, el Eterno no está regalando la promesa a todo el que quiera. No. El Eterno está poniendo un candado constitucional. En ese decreto está diciendo que los que se acercan a Yeshua van a ser herederos de la promesa. Pablo lo entiende y Pablo lo enseña a la comunidad.
Y le dice, cuando le dijeron a nuestro padre Abraham sobre la simiente, no dijo de muchos. No, está hablando de uno. ¿Nos tiene confundido? Bueno, él mismo nos va a sacar de la confusión. Vamos. Acá, Gálatas 3:26. No, ahora vamos a Gálatas 3:26. Ahí está. Gálatas 3:26 y vamos a que nos desenrede el mismo Pablo que nos enredó con esto, ¿no? Sí, pero lo vamos a entender con la ayuda de Mashiach, le vamos a entender a Pablo. Gálatas 3:26 dice, así que todos ustedes son hijos de Elohim por medio de la fe en Mashiach. Miren esto, el diálogo entre Yeshua y los fariseos y los escribas. ¿Qué les está diciendo? Si ustedes son hijos de Abraham, tienen que seguir a mí, pues. Ustedes quieren es matarme a mí, un hombre que dice la verdad. Si ustedes son hijos de Abraham, me tienen que seguir a mí. Pero ustedes me quieren matar. Quiere decir que ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos de él que mató en el principio, de Caín. ¿Cierto? O sea, hay hijos de Caín y hay hijos de Elohim. ¿Cómo se los reconoce? Porque tienen que seguir al Mesías, porque tienen que obedecerle al Mesías, porque tienen que seguir la instrucción del Mesías. El que no sigue la verdad del Mesías, ¿hijo de quién es? ¿Ah? Del oponente. Entonces no es contado en la promesa. ¿Cómo vamos a saber quién realmente va a adquirir la promesa? El que sigue al Mesías. No lo digo yo, por si acaso. A mí no me atribuyan eso, lo está diciendo Pablo, lo repito. Gálatas 3:26. Vamos a leer Gálatas 3:26. Así que todos ustedes son hijos de Elohim por medio de la fe en Mashiach Yeshua. Si el que no tiene fe en Mashiach Yeshua, hoy sí, ahora sí le digo, los házaros, que son judíos ortodoxos, que rechazan al Mesías, ¿son hijos de Abraham? ¿Ah? ¿No? ¿Van a tomar la promesa aunque estén en la tierra? No, pues. O sea, ahí sí ya se habla abiertamente, porque esto no es la carta. Esto está diciendo otra cosa, está diciendo quién va a heredar. Y nos está aclarando quién sí va a ser contado como hijo de Elohim, porque obedece a Yeshua. ¿Ok? Repito, vamos a repetir, Gálatas, no se me adelante, Gálatas 3:26. Así que todos ustedes son hijos de Elohim por medio de la fe en el Mashiach Yeshua. Verso 27. Verso 27. Porque todos los que se sumergieron en el Mashiach se han revestido de Mashiach. Verso 28. Ya no hay judío, o sea, ya no importa que sea judío, no importa que sea házaro. Si usted me pregunta a mí, ¿y un házaro tiene, podía acceder? Por supuesto. Solo tiene que cumplir lo que dice acá. Mire, dice, ya no hay judío, ya no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, ya no hay varón, ya no hay mujer, porque todos ustedes son uno en Yeshua HaMashiach. Verso 29. Y ya que son de Mashiach, ya que siguen a Mashiach, ya se sumergieron, ya creen en Mashiach, entonces, ¿en qué se convierten? Dice, ciertamente son descendientes de Abraham. Ok. Herederos conforme a la promesa. ¿Sí? No podemos rechazar a nadie porque no sabemos si mañana viene una persona y dice, como dijo Ruth, la Torá la voy a seguir, a Elohim lo voy a seguir y tu rey, tu Mashiach, ahora es mi Mashiach también. ¿Qué le vamos a decir? Sálgase. No, no se puede. No se puede porque eso ya no nos compete a nosotros, ¿cierto? Vamos a Gálatas capítulo 6, versículo número 11. Gálatas 6, 11. Ya está. Ok. Gálatas 6, 11 dice, miren, con cuán grandes letras les escribo con mi propia mano, ¿no? Pablo no es que era vago, que no escribía porque no quería, sino que no veía bien, ¿no? Y no había dónde comprar los lentes. Yo sin los lentes no puedo escribir, imposible, no veo nada. Ok. Gálatas capítulo 6, versículo 11. Miren, cuán grandes letras les escribo con mi propia mano. Verso 12. Aquellos que quieren tener
el visto bueno en la carne, los obligan a circuncidarse. Solamente para que no los persigan a causa del madero de Mashiach. Los estaban obligando a circuncidarse. ¿Sabe para qué? Para que no los persigan por seguir a Yeshua. Por eso lo estaban circuncidando. Y eso les molestaba a Pablo. Y sí que molesta, pues, ¿no? Verso 13, estamos en Gálatas 6. Pues ni los que son circuncidados guardan la Torá. Casi toda la carta de Pablo, y al principio de los 3 primeros capítulos, le dice eso, ¿no? Ustedes que enseñan a otros a no robar, roban, ¿no? Ustedes no guardan la Torá, pero sí exigen la circuncisión. Entonces, repito, Gálatas 6, 13. Pues ni los que son circuncidados guardan la Torá. Sin embargo, quieren que ustedes se circunciden para gloriarse en la carne de ustedes. Verso 14. Pero lejos esté de mí el gloriarme, sino en el madero de nuestro maestro Yeshua HaMashiach, por medio de quien el mundo quedó ejecutado, y para mí, y yo para el mundo, ¿no? Eso es grande lo que dice Pablo. Dice, Mashiach fue ejecutado en el madero, y yo quedé fuera de este mundo en ese madero, y el mundo quedó fuera de mí en ese madero, ¿no? Porque él se apartó completamente para Mashiach. Verso número 15. Porque ni la circuncisión ni la incircuncisión vale nada. Y es que es verdad, hermano. ¿Cuántos circuncidados hemos tenido aquí que luego se han ido y muchos ya no les interesa ni lo uno ni lo otro, ¿no? Entonces, porque ni la circuncisión ni la incircuncisión vale nada, sino la nueva criatura. O sea, realmente ser una persona renovada, que murió para el mundo, lo dice Pablo, y que nació para el Mesías. Y nacer para el Mesías es guardar la Torá, es realmente respetar a Elohim, porque eso es lo que hace Yeshua, hacer respetar a su Padre, hacer respetar a nuestro Elohim, y nos enseña el camino correcto, ¿no es cierto? Para poder hacer las promesas. Verso 15 dice, porque ni la circuncisión ni la circuncisión vale nada, sino la nueva criatura. Verso 16. Para todos los que anden según esta regla, paz y misericordia sean sobre ellos y sobre el Israel de Yahweh. Pero dice Pablo, para los que andan en este camino, siendo nuevas criaturas, para ellos él manda una bendición. Paz y misericordia sean sobre ellos y sobre el Israel de Yahweh. O sea, los que realmente hacen la voluntad del Eterno. Por eso es que no se puede estar haciendo la bendición arónica cualquiera. ¿Ustedes lo ven a Pablo hacer la bendición arónica? Si alguien me dice, Pablo hizo la bendición arónica, que me lo demuestre. Pero digo que todo el mundo quiere hacer la bendición arónica. Hasta la graban por ahí una canción para que todo el mundo la escuche. Eso no tiene sentido. Porque la bendición dice, de esta manera vas a bendecir a mi pueblo. Es más, yo no le puedo decir a una persona, ni a ustedes individualmente, venga hermano, que le voy a orar la bendición arónica. No, porque la bendición arónica es para la comunidad. Dice, así bendecirás a mi pueblo. O sea, está el pueblo y viene el sacerdote y está poniendo la bendición del Eterno al pueblo, no es individual. ¿Sí ven? Pero la gente hace lo que quiere sin entender nada. Ok. Ahora vamos a Romanos capítulo 2, versículo número 25. Más que la bendición arónica, ¿saben lo que hay que hacer? Enseñarle a la gente a que guarde la Torah y que respete a Mashiach. Y que haga lo que dice Mashiach. No lo que ven por ahí. No es que dijo esta enseñanza, el hermano tal en la parashá tal. ¿Y de dónde sacó eso? Ah, que de la Mishnah. Ah, del Talmud. ¿Y Mashiach? No sé, se habrá quedado dormido. Bueno. Romanos capítulo 2, versículo número 25. Romanos capítulo 2, versículo número 25 dice, porque la circuncisión te sirve. ¿Sí? ¿Qué hora es? ¿Qué hora estamos? ¿Sí? Ok. Ah, quieren ayunar hoy día. Romanos capítulo 2, verso 25, porque la circuncisión te sirve de algo, en verdad. ¿Sí, no?
La circuncisión te sirve de algo en verdad. Ok. Si cumples la Torah, pues. Porque de qué alguien me puede decir, no, no, yo sí estoy circuncidado. ¿Y la Torah? ¿Quieres que la circuncisión te va a amparar? Si desprecias y ofendes al Eterno, cuando incumples la Torah. Entonces, Romanos 2:25, porque la circuncisión te sirve de algo, en verdad, si cumples la Torah. Pero si violas la Torah, tu circuncisión viene a ser incircuncisión, o sea, no te sirve de nada. Verso 26. Por otro lado, si el incircunciso cumple los justos preceptos de la Torah, su incircuncisión se le considera como circuncisión. Verso 27. Y ese que en lo físico es incircunciso, pero guarda completamente la Torah, te juzgará a ti, que con el código escrito y con la circuncisión violas la Torah. Eso no significa que no se debe hacer circuncisión y les voy a explicar por qué. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? ¿Y cuál fue la discusión de Hechos capítulo 15? Están entrando en la casa de Israel, ¿no? Y entre ellos puede ser que vengan también gentiles que no tienen nada que ver con Israel. Pero están entrando, están entendiendo. ¿Y qué dijeron? No los perturbe con la circuncisión. Déjenlos que aprendan la Torah. Comienzan a aprender la Torah. Comienzan a guardar. Comienzan a ser respetuosos de Mashiach. Comienzan a ser respetuosos de la Torah. Mejor que los perturban con la circuncisión. Entonces, ¿qué es lo que dice Pablo? Ellos están llegando, están guardando la Torah. Todavía no están circuncidados, pues están guardando. Y ustedes, que deberían de ser ejemplo, no la guardan. Entonces la circuncisión tuya no sirve para nada, porque eres un payaso. Ellos son mejores y ellos te podrían juzgar a ti, porque son un ejemplo para ti. Porque hacen lo que tú deberías de hacer y no lo haces. ¿Okay? No dice que no se van a circuncidar ni que no es necesario la circuncisión. No, dice que se muestran mejores personas aunque no tengan la circuncisión. Pero tienen que tener la circuncisión, ¿por qué? Porque la circuncisión es un mandamiento de la Torá. Y si incumple ese mandamiento de la Torá, va a incumplir toda la Torá, porque eso dice el mismo Eterno por boca del profeta Ezequiel, capítulo número 18. ¿Qué dice? Tú pudiste haber sido toda la vida, toda tu vida justo, pero si encuentro algo en ti que no es propio de la Torá, entonces me olvido de todo lo que hiciste. No, pero es que yo, mira, tengo 10 años en la congregación y he guardado todo. Como le dice este varón a Yeshua, ¿no? No, yo ya todo eso lo he hecho. Oye, pero no te circuncidaste. Te falta la circuncisión, pues. Porque eso es un mandamiento de la Torá, pues. Entonces imagínense, no, pero es que el pastor dice que solo la circuncisión del corazón. Y guarda se va así, la fiesta, sí, sí, guarda. Le das a tu mamá así. Ah, ya, pues muy bien. Y si te pesa. Es que no tengo circuncisión, no pude. Entonces no has cumplido toda la Torah. Y vamos a suponer que haya hecho pesas, pero si estás circuncidado, ¿no? Pues tienes doble error. Estás incumpliendo el pesa porque no podías presentarte siendo incircunciso y no estás circuncidado. ¿Cómo recibes heredad el día que vayan a repartir la heredad si no tienes circuncisión? ¿Sí me comprende? Ahora, fíjate un detalle. A Moshe, por no circuncidar a su hijo, ¿qué pasó? Le iban a matar. ¿Usted cree que un incircunciso va a pasar? No, no va a pasar. No va a pasar porque si a Moshe, que era un hombre amado del Eterno, le iba a matar por no circuncidar a su hijo. Una persona sin circuncisión, ¿usted cree que va a llegar? No va a llegar. No va a llegar. Por más que el Eterno le haya hablado. Por más que, mire, el Eterno ama al que realmente cumple sus preceptos, pero completo, no por parte. ¿Qué es lo que está haciendo aquí Pablo? Diciendo, una persona que aunque todavía no haya entendido la circuncisión, o todavía no haya tenido la oportunidad de circuncidarse, pero esa persona está caminando mejor que ti, ese te va a jugar a ti. Eso es lo que está diciendo. No está diciendo, este va a del reino. Este está mejor que ti en este momento. Eso es lo que está diciendo. Porque el que no guarda la Torá, aunque esté circuncidado, ya te perdió. Porque es un transgresor de la Torá. Le pongo las palabras del Mesías. Señor, Señor,
he predicado, he ayudado a la gente, he hecho todo esto. Y ahí, claro, pero es que he hecho todo eso, pero no te circuncidaron. Entonces, ¿qué me toca decirte? Apártate de mí, transgresor de la Torah, porque si no te circuncidas, transgrediste la Torah. Como no estabas circuncidado, no guardaste pesa, transgrediste la Torah. ¿Qué te puedo decir? Aunque hayas hecho cosas maravillosas, no estás completo. Yo le pregunto, ¿él viene a recoger gente completa o incompletos? ¿Qué va a presentar? ¿Una congregación incompleta o una congregación sin mancha? Ya, pues entonces, nunca más vuelvan a decir, entonces, es verdad lo que dicen que no hay que circuncidarse. Eso no dice ninguna parte de la escritura. ¿Ok? No es esa la enseñanza. ¿Ok? Bueno, vamos ahí. Ahora sí vamos a la parte, porque estamos, es que es importante toda esta literatura, ¿saben por qué? Para lograr entender quién es el que es realmente judío y el que no es judío. ¿Ok? ¿A qué se refiere? Ok, verso 28. ¿Qué hora es? Cuarto para las 2. Ya, van corriendo, corriendo y tenemos. No, llega a las 2. Vamos, verso 28. Porque el judío no es el que lo es exteriormente. Bueno, vamos del 27, pero póngame atención aquí, ya. Si no, yo paro y ahí comemos y después seguimos, no hay problema. Romanos 2, verso 27. Y ese que en lo físico es incircunciso, pero guarda completamente la Torah, solo le falta circuncidar, si tiene que hacerlo, te jugará a ti, que con el código escrito en la circuncisión violas la Torah. Verso 28. Porque el judío no es el que lo es exteriormente. Entonces fíjense que dice la carta, los que dicen ser judíos, pero no lo son. ¿Qué es lo que está enseñando Pablo aquí? ¿Quién es el judío? ¿El que es exteriormente? ¿El que dice que es? No. Verso 28. Porque el judío no es el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la visible en el cuerpo. Verso 29. Más bien, judío es el que lo es en su interior, en su corazón, ¿no? Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, y no solo en la letra. Porque claro, mire, yo tomo la Biblia, me la pongo debajo del brazo y me voy a caminar. Y cuando una persona me pregunte, ¿y usted si es santo? ¿No es que cargo la Biblia? Venga, venga, que lo voy a hablar de esto, pero yo no cumplo. ¿Cuántos predicadores ustedes conocen que salen en la televisión y le dicen que no cumplen ningún mandamiento? ¿Hay o no hay? Bueno, esos son los que dicen ser judíos, pero no son. Porque se amparan en la letra. Pero eso no me hace justo. Me hace justo cuando yo guardo, cuando soy verdadero, no cuando soy charlatán mentiroso, sino cuando yo la guardo. Entonces, versículo 28, porque el judío no es el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la visible del cuerpo, más bien el judío el que lo es por dentro, la circuncisión es la del corazón. No es que no hay que circuncidarse, sino que primero tiene que estar circuncidado el corazón, que es lo que dice en el libro de Deuteronomio, Moshe. Dice, cuando te traiga de las naciones, ¿qué va a hacer el Eterno? Te va a circuncidar el corazón y el corazón de tus hijos, para que lo respeten y para que guarden su palabra. ¿No es así como dice? Capítulo número 30 de Deuteronomio. Te va a traer para circuncidarte el corazón para que hagas su voluntad. Eso hay que conectarlo a la corriente para que otra vez. Vuelvo a repetir el versículo 29 de Romanos 2. Más bien judío es el que lo es por dentro, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, y no en la letra. La alabanza del tal no proviene de los hombres, sino que proviene del Eterno, ¿cierto? Porque ese es otro detalle, ¿no? El que busca ser visto de los hombres, el que busca que los hombres lo pongan en alto, eso no sirve para nada. El Eterno es el que da la gloria a cualquiera que el Eterno piense que merece darle gloria. Ok, ahí vamos a la otra diapositiva para avanzar rápido. No sé cuántas me quedan, pero bueno, voy a avanzar rápido. Ahí está, mire, una fotografía de la antigua ciudad de Esmirna.
Esmirna era un lugar muy próspero, una ciudad muy próspera, muy rica. ¿Ok? De hecho, su nombre es por un elemento, una especie que se comercializaba mucho ahí, que era la mirra. Ustedes saben que la mirra era como tener oro, ¿no? En ese tiempo. Entonces, la palabra Esmirna viene del griego esmirnoe, que significa mirra, ¿sí? Esmir se dice en árabe, Esmir. Entonces, Esmirna es una ciudad antigua que se formó en el tercer milenio, o sea, 3000 años antes de Yeshua. El tercer milenio, ¿no? Sí, o sea, de Yeshua, 3000 años hacia atrás, ¿no? Fíjense ustedes, ¿cómo es que en el tercer milenio es 3000 años antes de que nazca Yeshua? Si Yeshua nace en el cuarto, Correcto. y este nació en el tercer milenio, significa que 1000 años antes de Yeshua. 1000 antes de Yeshua. No, O en el 3000 antes de Yeshua. en el 3000 antes de Yeshua. 1000 años antes de Yeshua. O sea, después de Adán, 1000 años. 1000 años. Después de 1000 años. 3000 antes de. Correcto. Siempre se confunden ahí. Pero hay una pregunta que pensé que ahí es donde sí iban a preguntar. ¿Y cómo es que hace 3000 años antes de Yeshua existe Esmirna y el diluvio que fue 2000 años después de Adán? El diluvio fue 2000 años antes de Yeshua. ¿Y cómo que existe Esmirna? Esa es una evidencia de que el diluvio no fue en todo el mundo, solo en la Mesopotamia. Porque Esmirna existía. Sigue existiendo. ¿Sí ven? Eso siempre confunde, ¿no? A ver, Yeshua, digamos, hagamos una línea y vamos a poner así, una línea en el centro. Después de Yeshua y antes de Yeshua. Antes de que nazca Yeshua se cuenta al contrario, correcto. Si yo digo en el año 3000 antes del nacimiento de Yeshua, quiere decir que tiene que contar del centro hacia la izquierda, en forma regresiva. ¿Sí? Y si yo digo después de Yeshua, es en el lado derecho y en forma progresiva. ¿Sí? Así es como se tiene que contar. O sea, cada día hacia atrás, antes de Yeshua, cada día hacia atrás, cada año hacia atrás. Después de Yeshua, hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. No sé si me comprenden ahí. Si yo digo 3000 años antes de Yeshua, tienen que contarlo 3000 años hacia atrás. ¿Hacia dónde? Hacia Noé, hacia Adán. ¿Sí? 3000 años hacia Adán. Si de Yeshua hasta Adán se cuentan 4000 años, significa que Esmirna existe un año después de Adán. 1000 años después de Adán. Desde ahí hay vestigio de que existe Esmirna. O sea que fue fundado por quién? Fue fundado por las simientes de Seth o de Caín. Porque no podemos decir que fue fundado por los descendientes de Noé, porque Noé, 2000 años antes de Yeshua, es que recién llega, ¿no? Al suelo seco. 2200 años, por ahí 2300 años. Entonces no pudieron haber sido los descendientes de Noé que fundaron esta ciudad, porque es mucho más antigua, según dicen los expertos, ¿no? Mucho más antigua y ahí están las ruinas, ¿no? Bueno, ok. Vamos a la siguiente diapositiva. Apocalipsis 2:10. Ya con esto creo que va. Sí, ahí terminamos. Ya vamos a terminar. Apocalipsis 2:10. Apocalipsis 2:10. No tengas ningún temor, dice Apocalipsis 2:10, ¿no? Ok, creo que ya sí hemos leído todo. Ya. Sí, ya esta parte la dejamos para la próxima semana. Ok. Miren, Apocalipsis 2:10. No tengas ningún temor
de las cosas que vas a padecer. ¿No? Porque acuérdense que le dijo, estás en aflicción, eres pobre, pero eres rico. Ya entendimos de qué se trata. Ok, pero ¿qué también le dice? Le dice, y conozco la blasfemia de los que dicen ser judíos, pero no lo son. ¿De quiénes eran esos que dicen ser judíos y no lo son? O sea, simplemente los que no siguen a Mashiach, los que no, claro, no están realmente en el camino correcto de la Torah y se vuelven opositor de ellos. ¿Ok? Ok. Y dicen, también, dice, después de eso, dice, no tengas ningún temor, versículo 10, no tengas ningún temor de las cosas que vas a padecer. Mira, el acusador va a echar a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y no te daré la corona de vida. Ah, no, no, no. Sí, 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 sí. Lo dije mal, ¿no? Sé fiel hasta la muerte y yo le estoy quitando la corona, ¿no es cierto? Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de vida. Yo esa la estoy quitando, ¿no? Sí, te daré la corona de vida. Entonces, ¿por qué dice ser fiel hasta la muerte? Y eso lo vamos a analizar la próxima semana, porque tengo mucha literatura que encontré ser fiel hasta la muerte. O sea, no niegues mi nombre. Y eso tiene un propósito, algo que estaba sucediendo realmente. Hay una historia bonita sobre eso, pero ya no alcanzamos a contarla, porque es bastante. Pero lo interesante es que ya vimos que quien dice ser judío y no lo es el que realmente no vive la Torah en su corazón. Pero si te persigue y si te acusa, pero no cumple. O ella no cumple, pero sí te acusa. Ese es el que dice que es, pero realmente no es, simplemente es un opositor. Se levanta en oposición y no es ahora, ¿no? Ya existía desde ese tiempo, desde que estaban las comunidades, ya existían los opositores. Ok, no tengas ningún temor de las cosas que vas a padecer. Le está anticipando, ¿no? Mira, no tengas temor. Sí vienen problemas, vienen dificultades. Mira, el acusador va a echar a algunos de ustedes en la cárcel. Y no es el diablo, sino el acusador que él tiene ahí en Esmirna. ¿Ok? Allí tiene un acusador que los va a ir a denunciar y que los va a meter a la cárcel. Y van a ser probados y tendrán tribulación por 10 días. Pero sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las comunidades. El que venza jamás recibirá daño de la segunda muerte, ¿no? O sea, si te toca la muerte, tranquilo, porque vas a resucitar. Ahora, vamos a aclarar esta parte, ¿no? De los que dicen ser judíos y no lo son, pero que ellos te van a meter a la cárcel, te van a perseguir. Esos 10 días que dice ahí, aún leí un montón de análisis interesantes, por cierto, ¿no? Hay alguien que dice que, pero estos son, digamos, críticos de la antigüedad, ¿no? Dice, es que los 10 días fueron los 10 reyes desde Nerón, que comenzó a perseguir a los cristianos, desde Nerón hasta el último que es Diocleciano, es el 10º, ¿no? Desde Nerón hasta Diocleciano. Otros dicen, no, esos 10 días fueron los 10 años de los reyes que persiguieron al cristianismo. Otros dicen, que esto me pareció interesante, dicen, no, otros dicen, esos 10 días se los debe contar con semanas de años y se lo debe transformar, sale una sumatoria que data a la cuenta del 325, que es cuando se acabó la persecución en el tiempo de Constantino, cuando Constantino dio paz, cuando fundó la Iglesia Católica. Bueno, hacen muchísimos estudios interesantes, pero yo lo que estoy viendo es que dice, van a aparecer, el acusador va a echar mano de ustedes, los va a meter a la cárcel, y tendrán tribulación por 10 días. Yo pienso que sí son 10 días literales. ¿Por qué?
porque era más o menos lo que duraba un juicio, 10 días. ¿Y qué era lo que ellos querían hacer? Meterte a la cárcel para quitarte los bienes. Y les dice, sé fiel. ¿Por qué les dice, sé fiel? Porque le iban a decir, renuncia a Cristo y di que César es el Señor, no te quitamos los bienes y vives. De lo contrario, te quitamos los bienes, pero eres expuesto a la muerte. Por eso le dice, sé fiel. Sé fiel hasta la muerte. O sea, si te toca morir, muere. Pero ¿qué va a pasar? Que vas a resucitar. O sea, le ofrece la resurrección, ¿no? Pero sé fiel, porque si me niegas, ¿se acuerdan que él dijo? El que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre. Y hay una historia bonita, ¿no? Pues se lo voy a adelantar un poquito. Resulta que a Policarpo le ofrecieron y dijo, no me interesa. Y había unos 7 más o menos, o puede ser algo más, que los pusieron delante de los animales, ¿no? Porque lo metían en la arena, en el coliseo, para que peleen con los animales sin armas, ¿no? Y se los comían con las fieras, los mataban, ¿no? Entonces resulta que Policarpo dijo, no me interesa, el otro no me interesa, bueno, pues vamos a ponerlo con los animales. Y ponen a un varón ahí. No recuerdo el nombre, creo que se llama Aniceto. Lo ponen ahí delante de los animales, ¿no? Y cuando ve semejante león de esos tigres que venían, le dice, no, 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 no. Deme que el incienso, que yo sí digo que César es el Señor, ¿no? Se tiró para atrás. Entonces ya sabemos lo que va a pasar con él, ¿no? Que es nuestro reino. Porque no fue fiel hasta la muerte. Pero Policarpo, para darle fuerza a los demás, dijo, bueno, yo voy primero, no hay problema. Y así tiene que ser realmente un maestro. Ok, vamos a Filipenses capítulo número 3, rapidito, rapidito, y ya terminamos. Filipenses 3:2. Leo 2 citas y terminamos, ¿ya? Eso sí quiero. Filipenses capítulo 3, versículo número 2. Filipenses capítulo 3, versículo número 2, dice, cuídense de los perros. Con alguien que hablé yo de esto estos días, que me dijo, oiga, pero le llama perros, ¿no es cierto? ¿A quiénes le llama perros? Dice también en Apocalipsis, al final de Apocalipsis, en el capítulo 22, creo que el versículo 15, dice lo mismo, ¿no? Aquí dice, Filipenses 3:2, cuídense de los perros, cuídense de los malos obreros. Entonces, ¿a quién le llama perros? A los malos obreros, a los que dicen que son, pero no son, porque solo exteriorizan ser buenos, pero no viven realmente como se debe vivir la Torah. Cuídense de los perros, cuídense de los malos obreros, cuídense de los que mutilan el cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión de los que le servimos a Elohim en espíritu, que nos gloriamos en Mashiach y que no confiamos en la carne. Verso 4. Aunque yo tengo de qué confiar, también en la carne, dice Shaul, ¿no? Si alguno cree tener de qué confiar en la carne, yo tengo más. Y le comienza a enumerar, ¿no? Versículo 5. Soy circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa. En cuanto a la Torá, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la comunidad. O sea, él era celoso de la costumbre de sus padres. Versículo número 6. Esto es importante. En cuanto al celo, perseguidor de la comunidad. En cuanto a la justicia de la Torá, ¿qué dice? Eso es lo más importante de lo que se. Irreprensible, o sea, nadie puede venir a señalarlo como el dedo y decir tú violaste la Torá. En cuanto a la justicia de la Torá, por eso él dice, yo tengo más en que gloriarme. Pero no en la carne, sino en el espíritu. En cuanto a la justicia de la Torá, soy irreprensible. Versículo número 7. Pero las cosas que para mí eran ganancia, como haber sido un hombre rico y haber tenido una buena posición y haber tenido tierra y haber tenido muchos bienes, pero las cosas que para mí eran ganancia, las he considerado perdidas a causa de vivir con Mashiach, ¿no? De seguir a Mashiach, de ser fiel a Mashiach. Vamos al versículo 8
de Filipenses 3, para terminar, última diapositiva. Dice, y aún más, dice Saúl, ¿no? Aún más, considero como perdidas todas las cosas en comparación con lo incomparable que es conocer a Mashiach Yeshua, mi maestro. Aplauso para Pablo. Ese Pablo es fenomenal. Dice, por su causa lo he perdido todo y lo tengo por basura, a fin de ganar a Mashiach. Verso 9. Y ser hallado en él sin pretender una justicia mía. ¿Sí comprenden esto? Yo quiero ser hallado de Yeshua sin que él algún día me reproche que yo estoy poniendo de mi propia mente, ¿sí?, la interpretación de lo que es justicia. Porque eso es lo que no podemos hacer. Nosotros tenemos que vivir la justicia del Eterno, que es la que enseña Mashiach. Repito el verso 9 por si no lo comprendieron bien de Filipenses 3. Y ser hallado en él sin pretender una justicia mía, que se las puse ahí con rojo, sin pretender una justicia propia que yo me invente, derivada de la Torá, sino la que es por la fe en el Mashiach, la justicia que proviene de Elohim por la emuná, por la fe, como le quieran decir. Verso 10. Anhelo conocerlo a él y el poder de su resurrección y participar en sus padecimientos para ser semejante a él en su muerte. Versículo 11. Y de alguna manera encontrarme en la resurrección de los muertos, porque esa realmente es la victoria. Ese es el tesoro más grande que podríamos tener, la resurrección. Si alguien le ha dicho el Eterno, se ha soñado, le ha dicho que va a resucitar, ya para qué le va a tener miedo a la muerte, ¿no? Bueno, hermanos, eso les traía. Aquí tengo, imagínense, miren. Pero ya eso para la próxima semana. Ok. Eso les traía, así que bendiciones para todos. Nos vemos luego.